Nunca. Ahora, ¿qué piensa la gente de la transformación? ¿Qué piensan los adultos mayores? ¿Qué piensan las mujeres de 60 a 64? ¿Qué piensan los jóvenes que por primera vez fueron a una preparatoria? ¿Qué piensan los jóvenes que por primera vez tienen acceso a la universidad? ¿Qué piensan el pueblo de México? Entonces nosotros vamos a seguir trabajando. Y la revocación de mandato, pues fue nuestra, imagínense. Ahora resulta que la trae la oposición como si hubiera sido demanda de ellos. No, es una decisión nuestra. Se van a elegir muchos gobernadores, diputados federales, presidentes municipales. Entonces, el año que entra va a ser un año, y el 27, movidito, pues porque se acerca el periodo electoral y que diga el pueblo lo que quiere. Gracias, presidenta. Y también comentarle que en estas entrevistas que pudimos hacer a la gente, podemos constatar que la mayoría de las personas no iban por decisión propia. Muchas de ellas iban acarreados. Especialmente los comerciantes de La Lagunilla, que pues los obligaron a ir a la marcha porque si no iban a recibir castigos. Muchos de ellos pues no quisieron hablar en cámara porque obviamente protegen, ¿verdad?, su identidad. Pero, ¿qué opina, presidenta, respecto de que utilicen estas mañas de amenazar a los comerciantes para que vayan a estas marchas, donde pues también les hicimos preguntas y pues no sabían qué contestar al respecto de la marcha? ¿Qué significaba para ellos? No lo sabían. Por eso les digo que son los mismos los que convocaron. Vean en 2023 la manifestación que tuvo la Marea Rosa. Y con todo y eso después, la elección del 24, así que tuvieran mucho apoyo, pues tampoco, ¿verdad? Y ahora, pues vean a los que convocaron y las prácticas que utilizan. Entonces sí es importante, porque son los mismos los que llegaron a la marcha. Algunos alcaldes de la ciudad decidieron al final no participar, ¿no? Pero sí convocaron. Sí convocaron, ahí están sus publicaciones en las redes. Entonces, esto es para la gente, para la reflexión, porque cuando ocurren estos episodios, pues es muy importante, primero no dejarse llevar sino reflexionar, ver la información, que cada vez es más difícil también. Por eso existe la mañanera, porque nosotros no mentimos. Entonces, es muy importante estar informado y tener su propia reflexión. ¿Qué había antes en México? ¿Qué le ofrecía el neoliberalismo a los jóvenes? ¿Qué le ofrecía el régimen de corrupción y privilegios a los jóvenes? ¿Y qué hay hoy? ¿Qué había en nuestro país? ¿Y qué hay hoy? Ahora que estuve en Tabasco en una preparatoria, entregando la beca Benito Juárez, que anunciamos que además ahí mismo en la tarde va a haber universidad, la Rosario Castellanos, les pregunté, ¿ustedes saben lo que pasó aquí en Tabasco con los éxodos para la democracia? Todos se voltearon a ver así. No. Pues claro, tienen menos de 18 años, nacieron 2006, 2007. Primer éxodo por la democracia fue en el 91, el segundo fue en el 94, pues ya para ellos es prehistoria, ¿no? Entonces hay que estar recordando
la historia de México, la historia y la historia reciente. ¿Cómo fue que se llegó al momento actual? ¿Cómo llegamos a este periodo de transformación? ¿Cómo era México en los 90s? ¿Cómo fue México en la época de Fox? ¿Cómo fue el desafuero? ¿Cómo fue el fraude electoral del 2006? Hay que estarlo recordando, porque si no, se olvida la historia. Y esa no la podemos olvidar, ni tampoco desde el México independiente, ni tampoco previo. Porque hay que recordar, porque había banderas también llamando a la intervención en la marcha de los Estados Unidos. Hay que recordar que la última vez que Estados Unidos intervino México se llevó la mitad del territorio. Y que México ha luchado mucho para ser un país soberano, independiente, y que no queremos ser colonia ni protectorado de nadie. Entonces es muy importante recordar la historia, lo que fue la invasión francesa y cómo los liberales mexicanos y el pueblo de México logró la segunda independencia. ¿Qué fue la Revolución Mexicana? Que, por cierto, hoy el humanismo mexicano es sobre ello. Entonces hay que recordar para saber cómo fue que llegamos a este momento. Y si hay gente que no está de acuerdo, está bien que no esté de acuerdo. No, nosotros no queremos pensamiento único, pero pacíficamente. Muchas gracias, Presidenta. Ya para concluir, porque sí son muchas las preguntas. Después de que pasó la manifestación, la marcha, en redes sociales empezó a haber acusaciones hacia su persona, diciendo que como usted cuando era joven sí luchó, sí salió a marchar, y por qué ahora le molesta que los jóvenes salgan a marchar. Esta pregunta, Presidenta, y de una vez le hago la otra, que también hubo acusaciones por parte de los medios de TV Azteca, de los reporteros, que acusaron de que usted había enviado a youtubers, a comunicadores pagados a documentar, ¿no? Entonces eso parece como que molestó, ¿no? Molestó un poco saber si puede decirnos al respecto. Y también una gráfica que ahorita acaban de poner acerca de los becarios y la inversión de Rita Cetina, que son más de 8 millones de beneficiarios de estudiantes. Y me sorprende la inversión, que son más de 42,000 millones de pesos. O sea, es casi lo que debe Salinas Pliego. Preguntarle si cuando Salinas Pliego pague, ¿en qué se utilizaría este dinero que él tendría que pagar, ¿no? Entonces, estas 3 preguntas, Presidenta: si pagó a comunicadores, youtubers para que fueran, ¿qué opina acerca de lo que están diciendo cuando usted era joven y estudiante? Y pues esta inversión importante que se hace para rescatar a los jóvenes, que se podrían rescatar otros casi 10 millones con lo que pagaría Salinas Pliego. Muchísimas gracias. Jamás vamos a estar en contra de la manifestación pacífica. Jamás. México es un país libre. Por más que quieran divulgar que aquí hay autoritarismo y que no hay democracia y que no se permiten las manifestaciones y que hay represión, no es cierto. Vean escenas de otros países, cómo actúan las fuerzas del orden en contra de los manifestantes. No, aquí hay libertad, y quien se quiera manifestar, que se manifieste pacíficamente. Lo que estamos en contra es del uso de la violencia. Eso no ayuda en nada a nuestro país. Y no vamos a caer en provocaciones, porque lo que quieren, pues es que caigamos en la provocación, y no vamos a caer.
No vamos a caer por el bien de México. Y ahora, todos los que tienen un teléfono celular ahora pueden informar. Todos. No es patrimonio de unos como era antes la información. Y la propia gente va reconociendo a ustedes o a cualquier youtuber, incluso que no tenga que ver con política o con otras cosas. Es que cómo obtienen seguidores o quien los ve, pues por el reconocimiento de la gente. Entonces ese reconocimiento es lo que les va dando también su legitimidad. Hay algunas televisoras que cada vez tienen menos rating, la verdad. La verdad, porque pues, imagínense, estar oyendo todo un día lo mismo, pues no, la gente no le gusta eso. Pero no, aquí hay libertad. Libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de manifestación. Si se comete algún abuso, que se sancione, policial, que se sancione, o de las fuerzas de seguridad, que se sancione, pero no queremos tampoco que los policías sean golpeados. Y menos defendiendo, evitando confrontación. Entonces también no es... Ya tuviste media hora, reina, el viernes. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todos y todas. Pues como bien acaba de recordar nuestra Presidenta, el próximo jueves se cumplirán 115 años del inicio de la Revolución Mexicana. Un hecho de nuestra historia que refleja el espíritu progresista de nuestra nación. Porque ¿sabían ustedes que este hecho histórico es considerado la primera revolución social del siglo XX? De hecho, esta lucha por la democracia y la justicia social inspiró, de hecho, otras revoluciones en el mundo, como la Revolución Rusa y la Revolución Cubana. Y además, hay que destacar que permitió la promulgación de la Constitución de 1917, que fue una constitución pionera, que incorporó demandas de campesinos y obreros al reconocer derechos laborales y sociales. La revolución es un ejemplo histórico de que el pueblo de México ha sido guiado por principios de bienestar común, de democracia y de justicia social. Principios que en nuestro presente son fundamentales para el humanismo mexicano. Es por ello que el día de hoy decidimos recordar los inicios de la Revolución Mexicana, la tercera gran transformación histórica de nuestro país. El 5 de octubre de 1910, Francisco I. Madero publicó el Plan de San Luis, con el que desconoció la reelección de Porfirio Díaz, y convocó al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre de ese mismo año. Madero era un empresario norteño perteneciente a una acaudalada familia que había estudiado el bachillerato en Francia y técnicas agrícolas en la Universidad de Berkeley, California. Cuando regresó a México, aplicó lo aprendido. Fue un empresario modelo, comprometido con sus obreros. Pero una represión a opositores al régimen de Porfirio Díaz en Monterrey despertó su conciencia política. Se dio cuenta que en México las libertades estaban proscritas, la persecución era la norma y la desigualdad era lacerante. En pocas palabras, en México se simulaban elecciones, pero no había democracia. Había pocos ricos y muchos pobres. Madero publicó entonces la sucesión presidencial en México. Era 1907. Díaz llevaba más de 25 años en el poder. Madero trazó la ruta: crear clubes democráticos en todo el país, fundar un partido nacional democrático y competir en las elecciones presidenciales de 1910 contra el dictador. Fue un excepcional candidato y el régimen de Díaz lo metió preso. Con el líder encarcelado, para el oficialismo fue sencillo consumar el fraude. Ante ello, a Madero no le quedó otra salida que llamar a la insurrección para el 20 de noviembre de 1910. Ese levantamiento popular en el que lo mismo participaron obreros que campesinos, maestros que militares, estudiantes que periodistas, se convirtió en la primera revolución social del siglo XX y fue inspiración mundial. Gracias a la tercera transformación de la vida pública nacional, fue derrocado el tirano,
se instituyó el reparto agrario y se crearon las leyes que protegían a los trabajadores. Nacieron los derechos sociales y nuevas libertades. Aunque muchos conservadores la quieren negar, la Revolución Mexicana, con sus principios libertarios y democráticos, con su justicia social y con las acciones de miles de mujeres y hombres que la llevaron a cabo, inspira y orienta al humanismo mexicano. Muchas gracias.